Hola amigos, bien, estamos en un video más en Ismas Construyendo Historias y bueno, en esta ocasión estamos hablando acerca de los mayas, cómo era su modo de vida en aquel entonces. En este video trataremos un poquito lo que es fue la sucesión al trono, porque se manejaba de que en aquella sociedad había un rey que gobernaba a todos los mayenses, a todos los plebeyos se le llama en aquel entonces. Y bueno, este rey tenía su corte y pues esa es la gente que normalmente ocupaba lo que son en la actualidad en las zonas arqueológicas el palacio y lo que es las pirámides, donde precisamente eran centros ceremoniales. Y se cuenta de que por ahí hacían unas ceremonias para todo el pueblo y se supone que cada vez que tenían un acontecimiento importante sacrificaban vidas humanas. Bueno, eso es lo que se cuenta de aquel entonces. Y bueno, ahora si me permiten vamos a leer un poquito acerca de cómo es el rey, quién es el rey, qué aspectos tenía y cómo era la sucesión. El Estado maya clásico se centraba en una cultura real que tuvo expresión en todos los ámbitos del arte maya clásico. El rey era el gobernante supremo y tenía un estatus semidivino que le permitió actuar como mediador entre el reino de los dioses y el de los mortales. Desde tiempos muy antiguos, los reyes fueron identificados específicamente con el joven dios del maíz. La sucesión al trono era patrilineal y el poder real solo se transfirió a las reinas si no había otra opción de evitar la extinción de la dinastía. Por lo general, el poder se transfirió al hijo mayor. Un príncipe joven era denominado Choc, joven, aunque posteriormente esta palabra se refería a la nobleza en general. El heredero del trono real era conocido como Ba Choc, joven principal. Los diferentes hitos de la infancia del príncipe joven fueron marcados por rituales. El más importante era una ceremonia de derramamiento de sangre a la edad de 5 o 6 años. Aunque la pertenencia a la línea de sangre real se consideraba de suma importancia, el heredero también tenía que destacar como líder de guerra, lo que podía demostrar con la toma de prisioneros de guerra. La entronización de un nuevo rey era una ceremonia elaborada compuesta de una serie de actos diferentes, incluyendo la entronización sobre un cojín de la piel de jaguar, sacrificios humanos y la otorgación de los símbolos del poder real como una diadema llevando una representación de jade del llamado dios bufón. Un tocado elaborado adornado con plumas del quetzal y un cetro con la representación del dios Cahuil. Bien, así es como se hacía la sucesión presidencial, bueno, no presidencial, la sucesión de los reyes. Precisamente hay que entender que era prácticamente como una monarquía o una cuestión así, donde las familias siempre, lo que es el rey, siempre dejaba el trono, el heredero principal era el hijo mayor. Y si no había hijos, porque bueno, no todos tenemos la oportunidad de tener hijos varones, entonces a veces estaban las hijas. Y claro, eso era lo que menos se trataba de hacer, pero de repente había una que otra reina ahí, pero siempre hasta donde tengo entendido, lo que por ahí alcancé a leer, es de que si se quedaba, por ejemplo, una reina, daban tiempo a que, por ejemplo, un hijo del rey crezca un poco más hasta alcanzar mayoría de edad y ahí otra vez se hacía el cambio de reinado. Bien, prácticamente así es como funcionaban en aquel entonces los protocolos de cambios de rey, las sucesiones del reinado precisamente dentro del área de la cultura maya. Hablemos un poco de la administración política maya, que está basada en torno a la corte real. No tenía un carácter burocrático, el gobierno era jerárquico y los cargos oficiales eran patrocinados por los miembros de alto rango de la aristocracia. Los funcionarios tendían a ser ascendidos a cargos superiores durante el curso de sus vidas.
A los funcionarios se referían como siendo de la propiedad de su patrocinador, y esta relación continuaría incluso después de la muerte del patrocinador. La corte real maya era una institución política vibrante y dinámica. No tenía una estructura fija, sino que cada entidad política formó una corte real adaptada a su propio contexto. Los epigrafistas que tradujeron las inscripciones mayas clásicas lograron identificar un número de títulos reales y nobles. Ajau se traduce generalmente como señor o rey. En el clásico temprano, el ajau era el gobernante de una ciudad. Luego, con el aumento de la complejidad social, ajau se refirió a un miembro de la clase dominante. Una ciudad importante podría tener más de un ajau, cada uno gobernando diferentes distritos de la ciudad. Los gobernantes supremos se distinguieron de la nobleza extendida anteponiendo la palabra cujul a su de título de ajau. El título de cujul ajau o divino señor era inicialmente reservado para los reyes de las dinastías reales más prestigiosas y antiguas. Calomté era un título real, cuyo significado exacto aún no se ha descifrado, que fue únicamente utilizado por los más poderosos reyes de las dinastías más fuertes. Se refirió a un señor supremo o gran rey, un título que solo estaba en uso durante el periodo clásico. Por el clásico tardío, el poder absoluto del ajau cujul se vio debilitado después de la diversificación del sistema político con la inclusión de una aristocracia más amplia, que en aquella época pudiera haber sido desproporcionada. El título de sajal se situaba debajo del de ajau y se refirió a un señor servil. Un sajal sería un señor de una ciudad de segundo o tercer nivel, sumiso a un ajau, quien a su vez sería subordinado a un calomté. El sajal era a menudo un capitán de guerra o un gobernador regional, y las inscripciones mayas suelen vincular el título de sajal a la guerra. Son frecuentemente mencionados como dueños de prisioneros de guerra. El significado de sajal era el temido. Los títulos de At-Sib y At-Chul-Hun estaban vinculados a los escribas. El At-Sib era un escriba real, por lo general un miembro de la familia real. El At-Chul-Hun era el guardián de los libros sagrados, un título estrechamente asociado con el de ajau, indicando que solo un ajau podía llevar el título de At-Chul-Hun. Otros títulos cortesanos cuyas funciones no son bien conocidas eran Yahau Khan, el señor del fuego, Tijun Tisakun. Estos dos últimos podrían ser variaciones del mismo título, y Mark Sender sugirió que su titular pudiera haber sido el portavoz del gobernante. La gran mayoría de los títulos cortesanos eran masculinos, y en aquellas raras ocasiones en las que se aplicaron a una mujer, parecen haber sido utilizados como títulos honoríficos para la realeza femenina. En las inscripciones glíficas de las ciudades clásicas se asociaba frecuentemente los miembros de la élite con ciertas estructuras arquitectónicas, lo que puede indicar que los titulares de estos cargos eran los propietarios de estas estructuras, o que ciertas estructuras eran focos importantes para sus actividades. El lacam era posiblemente el único titular de oficio en la corte real que no pertenecía a la élite. Solo había un lacam en las ciudades mayores, y aparentemente era el responsable de la recaudación de tributo de los distritos locales. Bien, como ven, ahí está, esos títulos eran prácticamente para los que formaban parte de la corte real, y precisamente todos ellos servían al rey principal. Y como alcancé a entender ahí, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, ahorita, en la actualidad, por ejemplo, está el presidente, está el secretario de gobierno, por ahí hay secretarios de cada área, y si por ahí, si fuera así como en aquel entonces, por ejemplo, un secretario me buscara a mí para determinar cierta área, ese secretario fuera mi patrocinador,
O sea, tomando en cuenta, comparando de aquel momento a la fecha actual. Si así fuera, no es así, pero si así fuera, más o menos ese sería el caso. Por ejemplo, la Secretaría de Energía, si fuera Rocío Nales, de repente me dice, ahora Ismas, tú vas a ser encargado del área de producción de petróleo, pum, y ya estoy ahí. Pero de repente, ahí dentro de esa área de gobierno me van a ubicar como que Rocío Nales sería mi patrocinadora. Y a lo largo del tiempo, mientras o sea, se supone que yo empecé ya a escalar en el gobierno y empieza a subir los escalamientos hasta llegar quizás a ser secretario de Energía o quizás más adelante hasta ser secretario de gobierno, hasta no se alcanza a ocupar, me imagino yo que no se alcanza a ocupar el cargo de rey en aquel entonces, ¿no? Yo creo que se quedaría en un título abajo. Pero bien, básicamente es eso, así se manejaba en aquel entonces los mayas. Los patrocinadores eran la gente de más jerarquía que nombraban a alguien para ocupar ciertos puestos importantes e iban ascendiendo de poquito a poquito, pero se consideraba que estas personas eran sus patrocinadores, o sea, se les conocía a estas personas por el nombre de su patrocinador. O sea, y si a mí me hubiera llevado Rocío Nale a ocupar ciertas áreas importantes, a mí me conocieran como el patrocinador o la persona de Rocío Nale, ¿no? Ismas de Rocío Nale, algo así sería, ¿no? Pero más o menos es así se trabajaba en aquella época en los mayas. Esa es lo que más o menos entiendo de toda esta explicación. Bien, hablemos de los plebeyos. Los plebeyos son otra parte importante de la cultura maya. Bueno, ¿quiénes pueden ser los plebeyos? Pueden ser los que se dedican a hacer actividades, los campesinos, ¿qué será? Los albañiles, quizás los que construyen, o incluso a veces hasta los esclavos, es lo que tengo entendido, que esos forman parte de los plebeyos. La gente pues puede ser la gente media, ¿no? Lo que le llamamos la gente media, los que más o menos tienen un nivel de vida más o menos tranquilo, o la gente más pobre, se puede decir. Bueno, los plebeyos se estima que comprendían más del 90% de la población, pero se sabe relativamente poco acerca de ellos. Sus casas eran generalmente construidas de materiales perecederos, cuyos restos dejaron pocas huellas en el registro arqueológico. Algunas viviendas de plebeyos estaban construidas sobre plataformas bajas que pueden ser identificadas, pero esto no fue el caso para la mayoría de las casas. La detección de estas viviendas de bajo estatus solo es posible con el uso a gran escala de la teledetección para investigar terrenos aparentemente vacíos. La gama de plebeyos era muy amplia. Se componía de todas las personas que no pertenecían a la nobleza, desde los agricultores más pobres a los artesanos ricos y los plebeyos que servían en puestos burocráticos. Los plebeyos se dedicaban a actividades de producción esenciales, incluyendo la de productos destinados para la élite, como algodón y cacao, así como cultivos de subsistencia para su propio uso, y artículos utilitarios como la cerámica y herramientas de piedra. Los plebeyos también participaban en las guerras y podrían avanzar socialmente al ser reconocidos como guerreros destacados. Los plebeyos pagaban impuestos a la élite en la forma de productos de primera necesidad, como la harina de maíz y la carne de animales silvestres. Es probable que los plebeyos trabajadores que mostraban iniciativa y que poseían habilidades excepcionales pudieran convertirse en miembros influyentes de la sociedad maya. Bien, hasta los plebeyos tenían esa facilidad de poder crecer en ese aspecto. Es lo que yo estaba comentando hace rato. Igual no sabía hasta dónde podía un plebeyo ascender, pero yo me supongo que de acuerdo a las habilidades que reúnen ciertos plebeyos en cuanto a su fuerza, en cuanto a su inteligencia, en cuanto a sus actividades, si por ahí algún funcionario de primer nivel que está dentro de la corte de ahí de la realeza maya, precisamente si se fija en esa persona, lo califica según sus aptitudes, bueno, esta persona, este funcionario o persona de la corte
tendría la facultad de poderlo hacer crecer, de jalarlo para cumplir una tarea, una misión muy importante dentro de la cultura maya y con eso ir creciendo poquito a poquito. Es ahí donde esta persona que va a crecer, este plebeyo que va a crecer, pertenecería, lo reconocerían como que fue patrocinado por cierta persona, ¿no? Dentro de la realeza maya. Bien, esa es la manera como crecían, incluso se cuenta por ahí de que si, por ejemplo, los plebeyos tienen cierta afinidad hacia la guerra, precisamente se maneja que los mayas eran unos grandes guerreros de aquella zona, y no sé si se daban con todo contra los vecinos, pero por lo que estoy viendo es de que sí eran muy afines a la guerra y precisamente lo que es la ascensión al trono, eso te conllevaba a capturar a ciertos enemigos y para tenerlos como esclavos para que trabajen dentro, o sea, se supone que los que logren capturar del área rival o del área enemiga, los de menor rango los utilizan como esclavos, precisamente para hacer trabajos que ellos no hacían y los trabajos de comunidad, y los de mayor jerarquía, reyes o que estaban en una corte o algo así, a ellos desafortunadamente en aquel momento los usaban para sacrificios humanos. Por eso se maneja de que en esas pirámides que se ven en las zonas arqueológicas, por ahí de repente van a ver que esa es la mesa, el altar donde hacían los sacrificios. En la parte más alta se ven unas estructuras así como una especie de tronos o algo así. Precisamente, muy probablemente por ahí estaba el rey de reyes, a los seres que consideraban ellos semidivinos, los mayas, los plebeyos, y los plebeyos pues estaban en toda esta zona cuando había una cuestión así bueno, eso es lo que yo me estoy imaginando en torno a esa historia que estoy leyendo, estoy conociendo, estoy enterándome, y bueno, esta parte la estoy compartiendo con ustedes, cómo me estoy ubicando, cómo estoy comprendiendo toda esta historia de los mayas, que ahora que estoy muy metido se me hace muy interesante. Bueno, ahorita debido a esta cuarentena que estamos viviendo, ese aislamiento social, hay que enfocarse a leer, a cultivar un poquito su mente, conocer de otras ideologías, de otros momentos. Hay mucho que leer de aquí de México y de todo el mundo. Pero bueno, esa es para una parte importante. ¿Por qué los mayas? Porque los mayas precisamente tocan el estado chiapaneco y ellos estuvieron en la zona norte, en la zona noreste se puede decir, o noroeste creo que es, pegado ahí a Guatemala, precisamente toda esa zona por ahí, y hay que recordar que, bueno, empieza la construcción, tengo entendido, de lo que es el viaje, el Tren Maya, y eso va a detonar un poco la economía en aquella zona sureste de México. Y aparte de que están tocando un tema muy importante, una cultura muy importante dentro del estado chiapaneco. Y con una luna romántica y un sol alegre, los mayas, los guerreros de otro tiempo.